Bienvenidos a Baquia Televisión. Continuamos colaborando con el Instituto de Comercio Electrónico y Marketing Directo para hablar de cómo crear nuestra web y de qué manera comunicarlo. Hoy nos acompaña Eduardo Oliveros, coordinador de Comercio Electrónico del ICEM, que nos hablará del email marketing. Bienvenido, Eduardo. Bueno, me han pedido que sea lo más breve posible y así lo vamos a hacer. ¿Quieren que hable del email marketing? ¿Qué les puedo decir? Seguramente muchos de ustedes ya han realizado alguna acción de email marketing, algunas con más éxito, otras menos éxito, pero lo que sí que es cierto que el email marketing yo recomiendo que lo trocemos en sus diferentes partes o contenidos. ¿Qué partes nos podemos encontrar? Pues una primera relacionada con la parte de desarrollo y diseño, una segunda parte con lo que sea la táctica de email marketing, es decir, qué hemos de poner asunto, a quién va dirigido, no tanto el tema de base de datos, importante, sino qué copy tiene que ir en el destinatario, y luego tema de control, mejora continua de todas esas creatividades y piezas de email marketing enviadas. Empecemos por la primera. ¿Qué significa desarrollo de una pieza de email marketing? Bueno, indudablemente, cuando se tiene menos experiencia a la hora de desarrollar campañas de marketing online a través de email marketing, utilizando elementos internos, pues se tarda bastante. ¿Qué significa tardar bastante? Las primeras campañas se puede tardar incluso un día, desde el pensamiento de que vamos a hacer una campaña de marketing, de email marketing, hasta que empezamos a controlar los primeros resultados. A medida que vamos cogiendo experiencia, un óptimo desarrollo total de una campaña de email marketing no debería de tardar más de 5 horas. Es decir, que un poquito ajustando el tiempo cada día, podemos incluso lanzar 2 campañas de email marketing diariamente. Ahora bien, no solamente esto, es decir, tenemos que escoger perfectamente a qué base de datos, a qué segmentación vamos a realizar. Podemos utilizar dos fuentes o dos tipos de bases de datos, las internas y las externas. Ahora, actualmente yo estoy recomendando a mis clientes que luchen más por conseguir bases de datos internas que la utilización de las bases externas, por un motivo muy sencillo, es decir, no somos mucho más internautas que hace muchos años. Las empresas externas de alquiler de bases de datos de email marketing son las mismas, no hay muchas más bases de datos y empiezan a estar bastante machacadas. Es decir, sí que tenemos que utilizarlas cuando a lo mejor iniciamos un proceso inicial de un proyecto y tenemos que utilizar para captar, pero normalmente lo que tenemos que es alimentar esa base de datos interna. Trabajemos con la base de datos interna, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Quiénes somos el D de nuestro correo, nuestro software de recepción de correos electrónicos? El D tenemos que ser nosotros mismos, no tenemos que engañar. Yo recomiendo siempre que pongamos cómo nos reconocen en el mercado con esta marca que es una palabra, 2 palabras, pues punto, no hace falta mucho más. He visto muchísimas campañas donde cada departamento ha intentado poner empresa X departamento no sé cuántos. Al final lo que estamos haciendo es confundiendo al cliente, porque si cada empresa está haciendo su reino de tarifas y está enviando comunicaciones a su cliente, al final al cliente le confundimos. ¿De acuerdo? Tenemos que ser muy claros y respetando lo que es nuestra marca corporativa en formato texto. ¿Vamos con el asunto del destinatario? O el asunto, mejor dicho. ¿Cómo tiene que ser ese asunto? ¿Tiene que ser más comercial? ¿Tiene que ser más corporativo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no es ilimitado, ¿de acuerdo? Que hay un espacio muy corto de caracteres, que dependiendo del software de recepción pueden ir desde los 15 y 16 de Yahoo hasta lo que nosotros personalicemos en nuestra cuenta del Outlook, pero que no puede ser ilimitado. Tenemos que concentrar perfectamente ese mensaje clave en las primeras palabras. En las primeras palabras que además no se tienen que repetir, es decir, no tiene sentido que en el D pongamos la empresa X y luego en el asunto pongamos la empresa X anuncia no sé cuánto. Es decir, ¿para qué vamos a perder ahí 10, 12 caracteres cuando a lo mejor esa parte es esencial para que ese milisegundo que el cliente, con su potencial cliente va a abrir ese correo electrónico, decida abrir o no abrir ese correo? Porque además ahí está la clave. Es decir, no tenemos mucho más espacio que ese instante que realmente consiga realizar la llamada de atención a nuestro usuario. Ahora bien, imaginemos que nos han abierto el correo, fantástico, o está la pantalla de presolicitud. ¿Cómo conseguimos pasar a la siguiente fase? Es decir, ¿cómo conseguimos que pinchen dentro de ese email marketing y se vayan a nuestra landing page? Bueno, hay que hacer bastantes pruebas. Mis colegas del sector y yo mismo pues realizamos pruebas constantes con nuestros clientes, normalmente partiendo de una pieza base. Recomiendo que se trabaje mucho en el libro de estilos de estas piezas de email marketing para que el cliente también nos reconozca. A partir de ahí, lo mejor es ir haciendo pruebas. No significa que siempre que coloquemos el botón de comprar o de pinchar nos van a pinchar, no significa que pongamos el botón arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha.
Pero sí que recomiendo que mucho de ese mensaje importante que pongamos en la pieza de email marketing vaya concentrada en esa página de previsualización. De tal manera que dependiendo del tipo de pantalla que utilice el cliente, pues será más grande o será más pequeña. Bien, ahora, hemos llamado la atención, están viendo nuestro correo electrónico, parece que vayan a pinchar y pinchan. ¿Y dónde pinchan? Tenemos que establecer, por ejemplo, si es una pieza de newsletter, establecer rutas de tal manera que al usuario le pueda resultar bastante sencillo volver al principio, al final, moverse por la pieza de email marketing. Ahora bien, no olvidemos una cosa, la pieza de email marketing no es un libro, no es un sitio donde podemos volcar todo el contenido ilimitado. La pieza de email marketing se tiene que apoyar en una segunda función, que es la landing page. Que la landing page es esa página que continúa con el contenido y que normalmente es ahí donde se cierra todo el proceso de venta. Proceso de venta de lo que sea. Si nosotros, la landing page es la página principal de nuestra empresa, lo más seguro es que ese usuario no va a localizar nunca, o le va a resultar muy complicado localizar qué es lo que estamos vendiendo o qué es lo que estamos intentando comunicar. Bien, ya tenemos la landing page, se parece, pues si en la landing page se produce todo el proceso transaccional, se lo hubiere. Ahora bien, en el email marketing también tenemos que tener en cuenta que hay unas disposiciones legales que tenemos que seguir cumpliendo. Tiene que aparecer la palabra publicidad, tenemos que identificarnos y luego, fundamentalmente, la parte de opt-out, es decir, ese proceso sencillo, barato o gratuito, tal como se indica la LSSI, el artículo 21, de tal manera que cualquier usuario tenga la capacidad de darse de baja. Yo sé que esto es muy, para un usuario o para un empresario que le cuesta muchísimo captar clientes, el intentar volcar esa política de opt-out, ese enlace, esa forma, indicando esa forma de que la gente se pueda dar de baja de una manera correcta y tal como nos especifica la ley, es muy complicado. Yo siempre pongo el ejemplo de Dell. Es decir, Dell, para que os hagan una idea, su política de opt-out no está al final del correo electrónico, está al principio. No solamente está al principio, está al lado del logo. Es decir, la zona más caliente del correo electrónico, ahí ponen la política de opt-out. ¿Por qué lo hacen? Porque están confiados de que si alguien ha recibido ese correo electrónico era porque quería recibirlo. ¿Qué ocurre? Como vamos cogiendo experiencia, pero todavía tenemos pocas prácticas o poca experiencia respecto al email marketing, tenemos miedo a perder un cliente de una manera tan sencilla. Bueno, sí que es cierto que la legislación española es la más restrictiva o de las más restrictivas que hay en el mundo, pero con eso tenemos que convivir. Esto también nos da una ventaja. Si alguna vez tienen que iniciar acciones de email marketing a cualquier otro país del mundo, pues saben que, siguiendo al pie de la letra lo que dice nuestra legislación, con bastante probabilidad no van a tener ningún problema en esos países de los destinatarios. A partir de ahí, recomendaciones generales: no conviertan su email marketing en un circo, es decir, no tiene ningún sentido que pongan tantos colorines o que con movimiento o con mucho rich media. Está muy bien el rich media, pero cuidado que puede llegar a cansar. Sí que es cierto que hoy en día la tecnología y las comunicaciones ya nos habilitan la posibilidad de volcar vídeo o cualquier tipo de sonido dentro de un email marketing, pero no liemos a nuestro usuario, o al menos hagámoslo de una manera muy inteligente. Más recomendaciones. Bueno, que tengan paciencia. Por experiencia propia le puedo asegurar que en una compañía importantísima a la cual estoy colaborando, hasta la prueba casi 200 no llegamos a acertar con la fórmula de Coca-Cola. Y también a veces me preguntan qué día es el mejor para lanzar una campaña de email marketing. Bueno, eso depende de cada cliente. Existe una fórmula de Coca-Cola, ¿de acuerdo? Pero a líneas generales, lunes, martes, a primera hora suele tener buenos indicadores de click-through, pero aquellas empresas que, por ejemplo, concentren su oferta los fines de semana, pues no descartemos lanzar una campaña de email marketing los fines de semana. Y sobre precios, si no utilizamos bases de datos externas, les puedo asegurar que el coste de CPM, por hablar por CPM, está en menos de 2 euros, incluyendo todo: limpieza de la base de datos, utilización de un proveedor externo del envío de correo electrónico, lo que es el salario incorporado de la persona que está realizando ese tracking, ese análisis de los resultados. Y hablando de resultados, pues sí que es lo que ya estamos en un proceso de maduración de esta herramienta. Un open rate bueno pues estaría a partir del 50-60%, a partir del 60% ya son un resultado bastante bueno, y un click-through pues ahí la verdad es que está bajando ya considerablemente. Apenas hace 3 años nos movíamos, además en estadísticas oficiales, aproximadamente entre el 6 y el 8% en buenas campañas. Actualmente, si tenemos un click-through del 1,5, del 1, ya nos podemos dar por contentos. Y si tenemos campañas que den mejor resultado, pues han acertado con su público objetivo y con el tipo de mensaje que están enviando. Bueno, todo lo que estoy explicando, afortunadamente, también lo podemos seguir en el ICEM. Tenemos un curso especializado, un curso práctico de email marketing. Ya llevamos
13 ediciones, muchísimos alumnos. Yo creo que todo el mundo que envía profesionalmente en grandes compañías en el marketing los hemos tenido como alumnos. Les recomiendo que por lo menos pregunten en nuestra página web www.icen.com. Bueno, pues muchas gracias y estoy a su entera disposición en el ICEN. Eduardo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias y pueden seguir informados sobre Internet y nuevas tecnologías en www.bakia.com.